Hola, hola a todos, bendiciones a cada uno de ustedes que me están escuchando en ya sea el día, en la mañana, en la tarde o en la noche. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y al final, pues muchísimas gracias también por estar aquí una vez más ya en este tercer episodio del podcast, que sin duda alguna, pues creo que este tema que voy a plantear, bueno, ustedes lo van a ver ya sea en la descripción del video, ya sea en YouTube o también en Spotify. Eh, es un tema bastante complicado en el tema de entenderlo, en el tema de expresarlo muchas veces. Y bueno, no quería hacer la introducción ahorita, pero creo que me pasé en ese aspecto. Pero vuelvo a lo mismo, voy a hacer un paréntesis aquí en la introducción. Vuelvo a lo mismo, muchísimas gracias igual por estar aquí, por escucharme y al final de cuentas, como se los adelanté hace poco, eh, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón a lo que voy a hablar. Yo sé que no es algo pues muy recurrente que digamos y que a veces creo yo que guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente y a veces nos genera ese tipo de inseguridades, ¿no? De pensar sobre qué estoy haciendo mal, por qué no me escuchan, por qué eh, no estoy siendo correspondido, por decirlo de una forma. Así que vamos a aclarar un poco las dudas a veces que nosotros tenemos y a veces el, la incertidumbre, ¿no? Que a veces se genera en el mismo. Y pues eso, nada más. Como introducción creo que no puedo ampliar más porque es un tema muy extenso a pesar de que sí lo es. Pero lo que quiero es que no nos centremos tanto en nuestra propia base, en nuestra propia legalidad, por decirlo de esa forma, sino al contrario, eh, ser bastante enfático, ¿no? Al final de cuentas, que vamos a pasar por esa prueba, vamos a pasar por ese momento en donde decimos, no estoy siendo escuchado. Y es aquí donde entramos ya en materia. Y sí, creo que la introducción la hice muy pequeña, pero sí es algo que no es que vaya corriendo, pero sí es algo que quiero abarcar muchísimo, porque sí es un tema muy extenso y eh, tampoco va a durar una hora, ¿no? Este episodio. Sino que quiero darle mucho énfasis a varias cosas, así que vamos a tema. Yo creo que, como se lo dije al principio, creo que como personas hemos tenido demasiada incertidumbre en algunas ocasiones, en algunas cosas, eh, en algunos momentos donde nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir vacíos, nos podemos sentir sin algo, sin una ayuda, sin una mano amiga que se nos acerque y nos diga, pues, mira, todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, todo va a estar como solía ser antes o cualquier otra cosa que pueda venir relacionada al tema. Pero aquí me genera conflicto porque no he preparado un tema para el podcast, para este tema, mejor dicho. Siento que es algo que intencionalmente lo voy a hablar y yo creo que una de las cosas, bueno, para ponerle un tema tal vez espontáneo, sería qué hacer cuando no sientes nada. Yo sé que al final lo voy a cambiar, pero creo que esa pregunta genera bastante polémica o, o nos dejan que pensar, ¿no? ¿Qué hacer cuando no sientes nada? Y cuando no sientes nada, no me estoy refiriendo a que usted tal vez no sienta hambre, no sienta sueño, no sienta ánimo de salir, no sienta, qué sé yo, una y mil cosas.
sino que al contrario, ¿qué hacer cuando no somos escuchados? Cuando no somos correspondidos tal vez de una forma la cual nosotros queremos, o tal vez no vemos algo que está en nuestra vista, en nuestro corazón. Creo yo que es una de las cosas muy importantes que debo de manejar o de hablar más bien, porque a veces yo en lo personal, a veces sí me siento, eh, se pudiera decir como asfixiado en ciertas formas, no en el aspecto de que a veces eh, no me sienta con la llave de la salida, por decirlo de una forma, sino que al contrario, que siento yo que es básicamente el querer que las cosas sucedan de la noche a la mañana, o que las cosas sucedan cuando yo parpadee o haga alguna otra cosa, y que todo lo que yo pido, todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, al pestañear o a que al siguiente día, cuando me despierte, las cosas estén en su lugar y tenga todo lo que necesito. Y no es así, porque si bien sabemos que no es así, que a veces nos desviamos muchísimo del tema y que decimos va a pasar tiempo, va a pasar días, van a pasar meses o simplemente van a pasar horas y nos genera esa incertidumbre de saber si de verdad va a suceder o no. Pero cuando sentimos que no responde o no respondemos o bueno, no nos sentimos correspondidos, eh, nos sentimos desanimados, nos sentimos mal, nos sentimos que nos lleva eh, a muchas cosas y nos da paso a otras cosas. Ustedes saben cuáles cosas son, no me voy a meter mucho en ese tema, sino que al contrario, creo que una de las cosas más importantes también es recalcar que nosotros también dependemos de algo. Y con dependencia de algo no me quiero referir a que nosotros estamos dependiendo de la necesidad que estemos pasando. Y no con esto porque podemos pasar por diferentes necesidades. Podemos pasar por necesidades de salud, económicas, de estudio, eh, una y otra cosa que pueda suceder, ¿no? Que dependamos de ello y que a veces, no digo que no siempre, ¿no? Que a veces no es lo que corresponde a nuestra vida, no es lo que corresponde a cada uno de nosotros. Eh, Cuando nosotros pasamos a veces por medio de esos problemas, de esas incertidumbres, creo que se nos viene algo muy importante y es que y buscamos primeramente la ayuda de alguna persona, ya sea de algún amigo, de algún familiar o algo, para que nos pueda dar salidas, ¿no? De ese problema del sentirse abandonado muchas veces. Y que a veces el silencio de las personas o el silencio de las demás cosas que nosotros estamos viendo y que no tenemos una respuesta clara, creo que al final también nos genera esa incertidumbre. Porque a veces creemos que algo no habla y no nos está hablando. Y a veces no somos correspondidos, como se los dije anteriormente, o simplemente no está. Pero también el silencio tiene un propósito. El silencio a veces nos genera esa dependencia de nosotros mismos, de buscar algo más allá de nuestras propias fuerzas. Porque a veces sentimos que nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, podemos llegar a hacer cosas extraordinarias.
No digo que esté mal que usted sueñe, no digo que esté mal que usted se ponga las metas que usted se quiera poner. Al contrario, está bien. Pero a veces cuando nos encontramos en medio de ese silencio, no sabemos lo que deparará. No sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y a veces queremos una respuesta por parte de, de alguna persona y al final no, no lo logramos. Al final no conseguimos esa respuesta o no conseguimos ese punto clave donde nosotros decimos aquí es. Entonces nos venimos y remontamos, ¿no?, a ese punto donde nos sentimos tan angustiados, nos sentimos tan acabados en nosotros mismos y al final nos quedamos estancados en el silencio. Nos quedamos estancados sobre las cosas que no debemos darle muchas vueltas al tema y que a veces eso nos limita también a nosotros el pensar si de verdad es el propósito por el cual estamos pasando ese silencio. Y a veces eh, hay cosas que dependemos demasiado de lo que sentimos. Sentimos que a veces nos hace falta algo, nos hace falta, qué sé yo, algunas cosas por solucionar, algo en mi trabajo y que me angustia o simplemente o a veces estoy dejando una materia en la universidad y nos genera esa incertidumbre de saber qué va a deparar el día de mañana. Pero a veces eso no depende también de muchos hábitos, tal vez, podría decirse así, sino también de lo que nosotros creemos, porque a veces sentimos la necesidad de pedir ayuda y a veces creemos que la otra persona nos va a ayudar y al final nos dice, mira, déjame ver y te confirmo más tarde, o mira, me agarraste en curva, fíjate que hoy no tengo, en dado caso pues sea una necesidad económica o algo, y que recurramos no a pedir prestado, ya sea dinero o algo, solo de una manera ilustrativa, ¿no? Pero a veces creo que nos desviamos y, bueno, más que creer, estoy 100% seguro que a veces nos desviamos y ponemos nuestra mirada o nuestra, nuestra dirección en caminos equivocados, en caminos en donde no sabemos qué deparará ese camino, no sabemos también qué va a suceder en medio de esa tormenta, si pudiera decirlo de esa forma, sino que a veces no estamos dirigiendo nuestra mirada en los ojos correctos. Y con esto no estoy diciendo que usted, si está en una relación, va a ir a decirle a su novio o novia, mira, me pasa esto, por favor, ayúdame, que debería hacerlo, pero tampoco, ¿no? Sino que nos desviamos tanto de las cosas que a veces perdemos la noción de que hay alguien más grande que todos nosotros, hablando ya de manera espiritual, que a veces, y eso es una frase que muchas veces la he escuchado repetirse muchas veces, de que a veces buscamos la ayuda de alguien más grande cuando estamos en momentos de aflicción, cuando estamos en momentos de angustia o a veces en pruebas demasiado difíciles. Porque a veces somos tan desconsiderados que a veces buscamos esa ayuda y, y la buscamos cuando ya estamos sumamente hundidos, cuando estamos ya literalmente al borde de,
de que a veces desfallezcamos, por decirlo de esa forma, en todo aspecto, y que al final, pues, eh, sí nos va a ir bien porque está bien reconocer, ¿no? Que no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, sino que es de aceptarlo también. Pero a veces cuando llegamos a ese lugar, ya sea en nuestro carro, en nuestro cuarto, en nuestra sala, de nuestra casa, o en cualquier lugar donde usted se sienta bien y le dedique un tiempo a Dios, y aquí se voy a ser muy directo, eh, cuando usted le corresponde ese tiempo a Dios y hablar de esos momentos donde a veces nos sentimos afligidos, donde oramos al Señor con una devoción tan grande que a veces creemos, y no está mal creer, pues conce con esto, no está mal creer que Él lo hará, porque no está mal, es, es su misericordia, la verdad, lo que va a hacer que eso suceda. Pero a veces sentimos que cuando esa oración no es respondida, nos sentimos mal. Porque a veces creemos que si Dios no habla, Él no está. Y con hablar no me refiero a que Dios va a venir y le va a decir a usted, mire, va a hacer esto y esto y esto para recibir lo que usted está pidiendo y escuchar la voz audible de Dios, que a mi punto de vista, esto es muy personal mío, puede pasar o puede suceder, pero a veces Dios tiene formas de hablarnos, Dios tiene formas de respondernos a la oración, a la petición que nosotros tenemos. Nada más por contarles una experiencia, nada más hace poco tiempo, creo yo, si no mal recuerdo, yo estaba orando, ¿no? Estaba pidiéndole a Dios por algo en específico. Me lo voy a guardar por cuestión ahí de privacidad. Sino que yo le puse una petición a Dios. Y yo le dije, Señor, si están tus planes, eh, demuéstrame algo. Dame la salida de algo o dame, eh, no sé, tal vez una señal tuya que me lo confirme nuevamente y que de verdad quiera estar ahí, ¿no? Estar en ese punto y poner por decirlo de una forma, la flecha en el punto, en el blanco, para así saber si yo continúo o no. ¿Y qué creen que lo que pasó? No me respondió, no me respondió en la forma en la que yo quería, porque me vino a responder de una forma muy, podría decir, un poco cambiada, pero ustedes me van a decir, pero te respondió, o sea, no sé a qué le ves. Sí, es cierto, me respondió, pero no lo vi en su forma. Y con su forma no me refiero no lo vi en el aspecto de que no lo vi venir, así de simple. No vi venir la respuesta por parte de alguien que ni siquiera me lo imaginaba y ni siquiera tampoco me lo ponía en cuenta. Porque fue una persona X que me dijo, mira, tal y tal cosa, tal y tal cosa. Y yo me quedé con cara de, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Y cuando vine a analizar las cosas, porque yo soy muy tarde yo analizo las cosas muy tarde, yo no capto indirectas, yo me quedé y esto es lo que no pedí.
Pero al final Dios responde. Dios responde en las cosas y en los momentos que nosotros menos esperamos. Porque a veces no todo se trata de emociones, no todo se trata de las cosas que nosotros podemos sentir. Y con esto me remonto a lo que dije anteriormente, que no todo depende de lo que sientes, sino de lo que creemos, sino de lo que tú crees. Tú crees que Dios puede hacer una obra en tu vida, que tú crees que Dios puede hacer una obra en tu trabajo, en tu negocio, en lo que sea. Si tú crees que Dios va a hacer que cambie el corazón de esa persona, Dios lo hará. Porque no va a ser con tus fuerzas, no va a ser con mis fuerzas, no va a ser bajo mi propio razonamiento, sino va a ser bajo el razonamiento y la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque, y me remonto aquí a la historia de Job. Cuando Job pasó por la prueba que tuvo que pasar, Job no entendía lo que pasaba. Job no sabía el por qué, pero aún así no dejó de adorar el nombre de Dios. Y a pesar de que muchas veces se sentía cansado, eso es una representación mía, se sentía abandonado, se sentía vacío y me pongo a pensar en cómo Job a veces pudo haberse preguntado, ¿no?, sobre cuándo va a parar ese sufrimiento, cuándo va a parar todo esto y vuelvo a la normalidad. Y no escuchar una respuesta o no saber una respuesta concreta. A mí en lo personal me hubiera desesperado y hubiera tomado una decisión que no corresponde. Y vuelvo y lo aplico a cada una de mi vida, a cada uno de los pasos de mi vida. Cuando no sentimos eso, cuando no sentimos la respuesta, a veces de la forma más desesperada posible, encontramos formas de solucionarlo bajo nuestro propio riesgo. Y con riesgo no me refiero a que usted va a venir y va a ir al banco, por ponerle un ejemplo X. No, usted va a ir al banco y usted, para salir de su deuda, va a pedir un préstamo y se va a endeudar con otra cosa. O sea, al final no sale de nada, porque está pidiendo una deuda para usted pagar la deuda y quedarse con la deuda nuevamente. O sea, no cabe en la cabeza, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. A veces, al no escuchar una respuesta concreta, perdemos nuestra visión total de lo que de verdad Dios puede hacer con cada una de nuestras vidas. Y no, bueno, me pregunto, ¿no? Y si tal vez tú tienes esa misma pregunta, pues, qué bueno. Sino que a veces sentimos, ¿no?, ese punto clave, ese punto ya de desesperación, porque no encuentro otra palabra, donde no sabemos dónde está nuestro principio y dónde está nuestro final sobre esa prueba. Y regreso a lo mismo. Recordemos lo que Dios ya hizo en nosotros. Recordemos lo que Dios ya te dio. Recordemos lo que Dios ya nos dio a nosotros. Recordemos lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Recordemos cuando no nos ha dejado desamparados. Y cuando menos lo pensemos, Dios va a hablar. A veces el silencio muchas veces está formando algo en nosotros muy profundo.
Porque a veces, y esto es muy idea personal mía, a veces no siempre sentimos que Dios está con nosotros por una y mil cosas que nosotros podamos pasar, pero siempre está. Y cuando no escuchemos una respuesta concreta, confiemos en el que Él hará, confiemos en lo que de verdad importa, confiemos en lo que puede hacer y en lo que no puede hacer. Confiemos, y creo que he ocupado muchísima la palabra confiemos, pero al final también es eso, tener confianza en lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. Porque a veces sentimos que estamos vulnerables y que estamos ya decaídos, ya en la forma más posible, más eh, débil posible, por decirlo de una forma, y que no encontramos salida a ese problema. Me quedo con una parte de un versículo que se encuentra en Romanos 1, versículo 17, que es: la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Y me encanta la última parte, ¿no? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si usted se está preguntando qué es fe, según lo que pues la Biblia enseña, ¿no? La certeza y la convicción absoluta de Dios, que Él va a hacer cada una de sus promesas, que nos ha dado a cada una de nuestras vidas, incluso sin verlas físicamente. Incluso, ojo con esto, incluso las cosas que no se logran ver físicamente. Porque Dios puede obrar de una manera tan, pero tan grande, y al final nos vamos a quedar maravillados sobre lo que hizo en su vida. Pero ahora me estarás preguntando, ¿y qué puedo hacer cuando Dios guarda silencio? Ese es un buen tema, pero no lo voy a tocar ahorita. No lo voy a tocar ahorita en el aspecto de que no lo voy a poner en el tema, conste. Porque ya veo alguno que otro que me va a decir, o me va a poner allí, ya no pusiste este tema, sino que te fuiste a hablar otro. Dejando ese paréntesis, me estarás preguntando qué hacer en ese momento, qué hacer en el momento en donde Dios guarda silencio. Una de mis recomendaciones más grandes es seguir orando aunque no sintamos nada. Es seguir orando aunque parezca difícil y parezca imposible a veces para nosotros el no ver una respuesta clara sobre lo que nosotros hacemos. Y otra cosa también muy importante, rodearnos de personas que nos levanten día a día, que nos levanten y que nos den el ánimo suficiente para enfrentar nuestra prueba, para enfrentar nuestras dificultades muchas veces, porque una mano amiga es mucho mejor que estar dependiendo de nosotros mismos.
Pero como se los dije al principio, a veces es muy difícil el creer que Dios va a obrar, que Dios va a contestar, que Dios nos va a dar una respuesta concreta. Pero lo queremos ya, lo queremos en un abrir y cerrar de ojos. Pero a veces no siempre es así. Y como se los dije también, Dios tiene formas increíbles de hablar a su vida. Puede hablar por medio de un versículo bíblico, puede hablar por medio de una alabanza, puede hablar por medio de alguna reflexión que le apareció en TikTok o qué sé yo, en Facebook, para las personas que todavía ocupan. Yo en lo personal no ocupo ya, más allá de ver Marketplace. O no sé, algún reel de Instagram, incluso un video en YouTube que usted dice, me llamó la atención y le está dando una respuesta clara a lo que usted ha pedido. O puede venir alguien y le puede decir, mire, esto y esto va a suceder, o mire, no sé por qué se lo digo, eso es una representación, no hagamos como una representación. Mire, esto no sé por qué se lo digo y no me quiero quedar con la ganas de decírselo, así que esto y esto y esto y esto. Dios tiene maneras tan claras y bonitas para hablarnos, que a veces hasta eso se nos olvida. Pero hay que estar atentos también a la respuesta y al sentirnos enfocados en él. Ya para terminar, esto no le va a hacer, yo no acostumbro, por lo menos en los primeros 2 episodios, yo no acostumbro a cerrar con una oración, pero hoy sí siento la necesidad de hacerlo, no por vanagloria mía, sino que toda gloria y honra se la debo al Señor. Pero sí siento esa necesidad, no sé por qué. Pero déjame decirte para aquel que me está escuchando, que Dios va a responder. Que si tú no entiendes el silencio que está ahorita en tu vida, no es porque Dios te ha abandonado, sino al contrario. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en esa petición. Dios está obrando para que el camino se abra y sea mejor. Y está trabajando en tu corazón para que tú también les des ánimos a otras personas para poder seguir adelante. Y voy a pedirte que ahí donde estás, realmente si usted está manejando o si usted está haciendo otra cosa, eh, hágalo en su mente, hágalo en su corazón. Al final de cuentas, eh, si lo hacemos de corazón, pues tiene un peso demasiado grande. Así que, pero si usted me está escuchando bien tranquilamente, ya sea en su sala, en su oficina, y si su oficina es personal, creo yo que bueno, no, iba a poder hacer esta oración conmigo. Así que donde quiera que esté, incline su rostro y en sus propias palabras dígale al Señor que confía en Él, que confía en el proceso y que Él va a obrar en su vida.
Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Señor, te pido que cada uno de los oyentes, Señor, de este episodio, que lo vayan a escuchar, Señor, que puedan, Señor, sentirse afligidos, que puedan sentirse, Señor, muchas veces desesperados, esperando una respuesta, esperando algo, Señor, que los anime, que seas tú, Señor, tomando el control de cada una de sus vidas, que seas tú, Señor, dándoles la salida, dándoles la respuesta, Señor, perfecta, Señor, para cada una de sus peticiones, Señor, de cada uno de esos hogares, Señor, donde ahorita pueden, Señor, haber necesidades, donde pueden, Señor, haber, eh, no sé, Señor, cualquier carencia. Pero que seas tú, Señor, hablándoles a su vida y obrando de gran manera, Señor. Y cuando se nos olvide, Señor, que tú estás obrando en cada uno de nosotros, te pido que nos hagas recordar, Señor, esa dependencia tan grande que nosotros tenemos en ti. Esa dependencia, Señor, que a veces pasamos de largo, pero que es muy importante para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, de este episodio. Y te pido, Señor, que nos llenes de sabiduría, Señor, para entender mejor tu respuesta. Sabiendo, Señor, que cuando tú guardas silencio no es porque tú no estás con nosotros, sino que al contrario, estás más cerca de nosotros. Gracias, Señor, por esto y en tu nombre orado, Señor. Amén y amén. Bueno, creo que ya grabé más de 35 minutos. Menos mal no le va a ser tan extenso, pero bueno. El Señor hablando a cada una de nuestras vidas, ¿no? Y se sintió muy bonito terminar con una oración, ¿eh? Creo que lo voy a hacer un poco más frecuente. Pero bueno, bueno, no tengo palabras para agregar más. Yo creo que ya está todo dicho, creo. Pero solo les animo a cada uno de ustedes. Y si usted está atravesando ese silencio ahorita, no dude que el Señor está obrando. Y está cerca de usted. Y que bueno, no me queda más que despedirme. Y de antemano, como se lo digo, ya muchísimas gracias por quedarse hasta lo último del podcast. Gracias por estar en este episodio número 3. Y hoy sí ya esperamos que el cuarto, ya por lo menos para YouTube, ya tenga un poquito más de interacción, porque sí me hace falta demasiado interactuar. Créanme, estar grabando audio no mucho me colabora, porque a veces me aburro. Y con todo respeto, ¿no? Pero bueno, lo seguimos viendo y, bueno, escuchando más que todo, yo comunicando. Pero igual, muchísimas gracias y que el Señor me le bendiga en todo lo que ustedes hagan y en todo lo que ustedes emprendan. Nos vemos hasta la próxima.